Marion Urbina, directora de sustentabilidad de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Por qué está Marion hoy día acá? Porque hoy es el Día Nacional sin Auto. La primera pregunta que se me ocurre, ¿es solo un día nacional? Pues yo había escuchado el Día Internacional sin Auto. Efectivamente, el Día Internacional sin Auto se celebra a nivel mundial el 22 de septiembre, esto es desde el año 2000 aproximadamente, y en Chile yo diría que hace unos 5 o 6 años, si mal no recuerdo, celebramos además el Día Nacional sin Auto, y es siempre el último viernes de septiembre. Ya. Por eso es móvil, un poco para tener la idea de poder celebrar un día viernes y hacer actividades. Así que en Chile lo celebramos el último viernes de septiembre, como te digo, y a nivel mundial el 22 de septiembre, ya, que existe hace un poquito más. ¿Tenemos algún índice de cuánto deja de usar la gente el auto para esta fecha o no? No tenemos una medición, lamentablemente. Ya. Pero sí creo que es súper importante seguir haciendo el llamado, y ahora sobre todo que todavía es un poquito temprano y la gente aún, algunos pueden tomar decisiones de movilidad, también están súper invitados a hacer el ejercicio por una vez, ¿cierto? Yo creo que tener el Día Nacional o Día Mundial sin Autos es una excusa para poner el tema sobre la palestra, ¿cierto? Y conversar sobre este tema, pero realmente necesitamos movilizarnos hacia modos de transporte más sustentables. Un día para probarlo, pero 2 días para seguir tomando el hábito, y ojalá que eso se transforme en un hábito cotidiano, porque el planeta lo necesita, la sociedad, la ciudad, todos lo necesitamos. Es un hecho. Ahora, a ver, hay un problema. Yo fui ciclista muchos años. Y hay un problema para usar la bicicleta. Maquita, que anda en bicicleta todo el día, creo que 3 veces ha terminado en la Mutual, ¿o no, Maca? 4 veces, porque algún conductor giró sin verla, sin mirarla, porque otro frenó tarde, básicamente porque los autos son harto más agresivos de lo que uno cree con los ciclistas. El segundo punto es que las ciclovías parecen construidas con una suerte de falta de coordinación general. Hay ciclovías que parecen cancha de obstáculos, porque además el transporte público se come cualquier otra cosa, digamos. Hemos favorecido en Chile a las micros de una manera espantosa. Voy a poner un ejemplo. Ahí en Bilbao con Tobalaba hay una estación de combinación de metro y micro que hace que, y ahora además están arreglando, una genialidad, que hace que las de 2 o 3 pistas se pase a una en un lugar donde además hay una ciclovía. Entonces es horroroso. Hay como una suerte de coordinación entre el mundo académico, las municipalidades, los gobiernos locales y el gobierno nacional para este tipo de cosas. Sí, primero te quiero comentar algunos de los puntos que mencionaste antes, que creo que son bien importantes. Lo primero es el tema de la seguridad. Yo creo que también este es un día para recordarle a todas las personas que la convivencia vial es fundamental por la vida de las personas, ¿ya? Hoy día tenemos personas a nivel transversal de cualquier modo de transporte que no se comportan bien en la calle. Y el asunto es que dependiendo del modo de transporte son los impactos, ¿cierto? O sea, un ciclista a gran velocidad puede generar mucho daño a un peatón, por ejemplo, a un niño y a un adulto mayor con mayor razón. Pero cuando hablamos de un auto, el auto puede matar a una persona, puede matar a un ciclista. Entonces el nivel de responsabilidad, en la medida que asumes modos de transporte que son más pesados, más rápidos, ¿cierto? Y que te desconectan un poco con el entorno, bueno, en particular el automóvil, creo que es súper complejo, ¿ya? Así que por lo mismo este también es un día para hacer un llamado a la convivencia vial, a ser responsables y entender que todos somos peatones en algún momento y todos somos seres humanos, ¿ya? Esa es una cosa, ya no andar apurados. Ahora yo vengo en bicicleta un poquito más temprano de lo que suelo salir de la casa, como hay menos autos, menos tacos, los autos vuelan, lo cual es súper complejo. Así que también a los automovilistas a reducir la velocidad, por favor. A los de los scooters, aprovecho de hacer también, el aviso. por favor. No pueden andar arriba de la vereda. No pueden andar por la vereda. Y si andan en la calle, anden del lado derecho, no del lado izquierdo. Exacto. Bueno, y otro punto que mencionabas tú, que tú decías que los buses han tomado más espacio que los ciclistas. Acá yo creo que nuevamente es súper importante ponerlo en perspectiva completa. Hoy día lo que tenemos es un nivel de uso del auto que va en incremento. CEDEUS de la Universidad Católica y la Universidad de Concepción hizo este año un estudio de movilidad para Santiago, y lo que encontró es que el uso del automóvil ha ido incrementando respecto de la encuesta de origen destino del 2012, que fue la última que se hizo en Santiago. No teníamos datos actualizados hace más de una década, y esta encuesta de movilidad viene a actualizarlo con
con datos que son súper realistas con el uso y que se ha comprobado, ¿cierto?, con datos de metro, entre otros. ¿Y tenemos algún porcentaje? Sí, tenemos porcentajes. Entonces, lo que muestra es que hoy día hay un 32% de viajes que se hacen en automóvil, un 20% aproximadamente que se hacen en transporte público y un 30% que se hace a pie y un 8% que se hace en ciclos. También la moto ha ido aumentando. Pero lo importante y lo que quiero decir con esto es que venimos aumentando el uso del automóvil. Eso por varios motivos. O sea, la pandemia generó inseguridad por el uso del transporte público y se redujo. Lo segundo es que la gente, en la medida que por supuesto tiene recursos, privilegia el auto. ¿Pero por qué? Porque no hay un transporte público que sea competitivo en nivel de calidad, de velocidad, ¿cierto? Y por eso es súper importante mirar como todos los modos de transporte a nivel global, porque existe una pirámide invertida de movilidad que lo que habla es que nosotros debiésemos priorizar, en primer lugar, a los peatones, después a los ciclos, el transporte público y por allá abajo el automóvil particular, por supuesto el automóvil compartido primero y el automóvil particular al final, ¿ya? Y lo que nos pasa hoy día es que tenemos una ciudad en que los incentivos están puestos para que se use el automóvil. Entonces ponemos a competir o diseñamos la ciudad para el automóvil, que tiene el mayor área, ¿cierto? Porque, insisto, es más cómodo, es más rápido y todos queremos movernos con mayor comodidad, seguridad y menor tiempo. Claro, pero esto es matemática pura. O sea, ¿cuánto espacio ocupa un auto con una persona versus una micro con bus 50 lleno, personas? ¿Cierto? O incluso 100 personas, si es que es un bus largo. Entonces, hoy día yo creo que es súper importante poner como en paralelo y en mismo nivel de importancia, y es lo que busca hacer este día, al transporte público con los modos activos de transporte. Porque todos esos son modos de transporte sustentable que emiten muy pocas emisiones, son más eficientes en el uso del espacio, ¿cierto? Y reducen otro tipo de impactos como la contaminación ambiental, que es un tema que poco hablamos y que estamos respirando todos los días. Basura. Exacto. Entonces, por eso es súper importante. Ahora, tú me preguntabas por la colaboración. Creo que existe una colaboración, pero sigue habiendo mucho espacio más para trabajar en conjunto. El gobierno regional tiene importantes esfuerzos en aumentar el número, metas importantes de aumentar el número de ciclovías. Han hecho mejoras en ciertos cruces que eran como bien críticos, pero la infraestructura sigue siendo deficiente y no hay una cobertura, tal como tampoco no hay completa cobertura competitiva, diría, del transporte público versus el auto. Lo mismo nos pasa con la bici. Falta más infraestructura y mejor para poder seguir incentivando estos modos y que sea seguro para todos. Porque si queremos incentivar y queremos generar hábitos de movilidad sustentable, movernos en bicicleta, ojalá esto fuera promovido desde pequeñitos para los niños. Pero hoy día sacar a un niño a la calle, andar en bicicleta, no es tan seguro, ¿cierto? Claro. No me la jugaría. Ahora, cuando se opta, yo varias veces conversamos con Pati Venegas de este tema, ciclista de toda la vida ella, a propósito de ciudades como Londres, que han hecho una apuesta por la bicicleta. No voy a hablar de Ámsterdam, porque el ejemplo que todo el mundo da, digamos, y estamos a millones de años luz. Pero ella me decía que la opción por el transporte en bicicleta es integral. A los autos por entrar a los 8 círculos de Londres se les cobra, no es menor, los autos tienen que pagar si quieren ingresar, las bicicletas tienen preferencia en una enorme cantidad de lados, el transporte público funciona bastante bien, y lo que se me ocurre cuando pienso en el problema de Santiago es que tenemos una población que envejece, entonces ya no es tan fácil andar en bicicleta, ya el andar en bus tampoco, o en el metro que a las 6 de la tarde está colapsado. Yo en la tarde me movilizo en transporte público, en la mañana no, porque el riesgo de llegar atrasado a la pega es alto. Pero a una persona mayor subirse al metro a las 6:30 de la tarde en la línea 1 puede ser entre una experiencia muy desagradable hasta algo que le cause problemas. Además, hay momentos que no se puede subir, porque vas apretado por todos lados, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la manera de lograr un equilibrio en esto de incentivar entre aquellos que podemos usar transporte sustentable, bicicleta, y cuidar a los que van siendo ya adultos mayores que optan por el auto porque los otros medios de transporte no satisfacen los requerimientos de una persona que tiene 60, 65 años? Sí, tú diste en el clavo al principio de tu comentario porque dijiste Londres es una ciudad que fue planificada y está ahí el punto, ¿ya? Y es que hoy día tenemos una ciudad, en Santiago en particular, y ninguna en Chile tampoco, que estén
planificadas con este sentido de la pirámide invertida. Yeah. Hoy día lo que nos pasa es que hay mucha gente haciendo viajes que son muy largos porque su destino laboral, que es una de las causas principales de movilidad, ¿cierto?, está muy lejos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo, ¿cómo le voy a decir a alguien que se mueva, por ejemplo, en bicicleta, si es que hace un tramo de 30 o 20 kilómetros desde Puente Alto a Las Condes, ¿cierto? O cómo le voy a decir a un adulto mayor, si usa el transporte público, muévete en bicicleta, si la ciudad no es segura y el transporte público está colapsado. Entonces, es una mezcla de diseñar la ciudad o rediseñar, que también se puede, y lo hemos visto en otras ciudades, ¿cierto?, que tienen metas, ¿cierto?, al respecto. Y es rediseñar la ciudad para que sea apta, promoviendo estos modos de transporte más sustentable y promoviendo también que la operación sea segura, eficiente, cómoda. Y en ese sentido el transporte público todavía necesitamos aumentar cobertura, necesitamos aumentar un poco de frecuencia para que no tengamos estos atoches que no le permite, por ejemplo, a un adulto mayor subirse de manera segura. Pero es un tema de planificación, de cómo diseñamos la ciudad. Estaba viendo que en la gestión también hay un ejemplo que me gustaría poner, porque siempre hay que destacar lo bueno. Sí. En el Costanera Centre hay un tremendo espacio para estacionar bicicletas con guardias. Y lo digo porque a mí me robaron como 3 bicicletas. Alfredo, no sé, Alfredo Levin le han robado como 5. Y hubo una época en que tú, si dejabas la bicicleta con una cadena, ya estabas con problemas. Salieron estas Kryptonite, estos candados de alta resistencia, digamos, grandes, porque el robo de bicicletas se convirtió en una constante. Entonces, también hay materia ahí, ¿no? Generar estacionamientos para bicicletas que sean seguros en las avenidas. Yo acá en Providencia he visto varios, pero desgraciadamente son excepcionales, son excepciones y no son masivos, son para 3, 4 bicicletas, porque otro de los problemas que enfrentan los ciclistas es que no saben si van a salir y van a encontrar su bicicleta. Así es. Entonces, decía, es un tema de planificación, pero también, y asociado a eso, es la infraestructura y el equipamiento adecuado para promover ciertos modos de transporte. Y en particular necesitamos mejor para el transporte público y mejor para la bicicleta y para la caminata. En el sentido de la bicicleta, es interesante porque se ve que hay mayores esfuerzos por tener mejores cicleteros. También hay más ciclovías, hay que decirlo, ¿ya? Sí. Y son mejores que también lo que teníamos antes. Sí, pero hay esfuerzos por todos lados. En la misma Universidad Católica nosotros tenemos esfuerzos importantes por promover la movilidad sustentable. Hace más de 10 años teníamos los primeros puntos de autorreparación de ciclistas, cicleteros, y ahora estamos en una etapa de mejorar el estándar con cicleteros techados, ¿cierto? Pero también hay otro tema que es el tema comunicacional, de dejar este tema permanente, ¿cierto? Para recordarlo y crear una cultura, ¿ya? O sea, hoy día nosotros estamos celebrando el Día Nacional Sin Auto y, por ejemplo, nuestro rector va a pedalear con nosotros en una cicletada anual que ya lleva, este es el 13º año que la celebramos, y el rector se suma todos los años y es un símbolo también, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, creo que es un complemento de cosas, es la planificación, ¿cierto? Es el equipamiento con la infraestructura, pero también en las comunicaciones o desde las instituciones o en los colegios o en las universidades, como el caso de nosotros, o en las empresas, poner incentivos, poner infraestructura, poner equipamiento y comunicar. Y comunicar también lo que está pasando detrás de la forma de movernos de hoy, que, insisto, tiene muchos impactos para la salud, para el medio ambiente y para las personas directa e indirectamente. Sí, yo me gustaría también aclarar que hay varios ciclistas que hacen todo lo posible por ser odiosos. Sí. Por ejemplo, los ciclistas que se meten contra el tránsito en las ciclovías, porque hay ciclovías que son unidireccionales, acá en el Iorroyaña, la del Iorroyaña, y a mí me ha tocado 1.000.000 de veces de ver al tipo que viene hacia el otro lado. Después de él, pero no por ello menos importante, el que se mete con la bicicleta eléctrica contra el tránsito. Y en tercer lugar, es una dedicatoria especial para el tipo que ayer estaba en Antonio Varas con una KTM y se metió a la ciclovía contra el tránsito. Aceleró y entró de nuevo a la pista, pero yo vi al pobre ciclista que venía allá con una cara de horror y que se subió a la vereda. Y que son costumbres súper poco civilizadas, ya no son incivilidades, es poco civilizado. La gente que estaciona los autos en la ciclovía. El camión que para a bajar cosas a un negocio y se estaciona en la ciclovía. Bueno, los camiones repartidores son otro cuento que daría para un programa completo. Pero hay también que generar educación entre los propios usuarios de estos medios de transporte. Yo hablaba de los ciclos porque a veces en la vereda uno lo pasa mal cuando va de peatón y cuando va de ciclista también. Sí. Pues no hace ruido, no tienen bocina, digamos, y
tú lo explicabas muy bien al principio. Esto es un asunto que es física, masa por velocidad. Yo peso 95 kilos. En una bicicleta a 20 kilómetros por hora soy bastante desagradable, pero no tan peligroso como si fuera un ciclo a 40 kilómetros por hora. Y cuando dejo el ciclo y me subo una moto que pesa 200 kilos, ya la cosa cambia totalmente. Y si me subo un auto que pesa 1500 kilos, el asunto es totalmente diferente. Cuesta frenar. Los que hemos manejado muchos tipos de vehículos sabemos que no se frena a la misma distancia ni a la misma velocidad, que la capacidad de maniobra baja. Y a mí me parece que también hay ahí un punto que deberíamos aprender a la hora de sacar carnet para conducir. Hay gente que se pasa del City Car a la camioneta F400 y cree que frena en la misma distancia cuando ve un ciclista adelante, digamos. Así es un tema de convivencia vial y de educación, de ser civiles en el espacio público. Hoy día, lamentablemente, a mí me toca ver un montón, no sé si es común, yo creo que sí, gente se pasa los semáforos con auto hoy día, y eso no lo veíamos antes. Ciclistas por la vereda, motos también pasando por todos lados, entonces creo que es un tema transversal, nos debiesen exigir más, pero también educar más, y debiesen haber más control para que no sigan ocurriendo estas, no sé si les podemos llamar incivilidad, creo que no, pero falta en la convivencia vial. Voy a hacer el disclosure al tiro. Yo ando por la vereda muchas veces, pero cuando ando por la vereda procuro siempre andar apenas un poco más que el paso de camino de una persona, porque si no, no alcanzas a frenar. Entonces, por lo menos hasta que llego a las ciclovías, que bueno, hay que buscar, no todas las calles tienen ciclovías. Y no ando por la calle básicamente porque me he tenido que subir a la vereda muchas veces por el auto, que se olvidan de que esto de... Bueno, también la ley en ese sentido es un poco pretenciosa. Hay calles donde uno no puede abrirse más de medio metro para pasar a un ciclista porque va a chocar a otro auto. Sí, pero es importante también que los automovilistas lo sepan, porque hay algunos que no saben que la ley dice que las bicicletas tienen que andar por la calle o por la ciclovía, ¿cierto? Y lo otro es que esta actualización de la ley del tránsito que se hizo hace algunos años redujo la velocidad máxima de circulación, que es a 50 kilómetros por hora para los automóviles. Y hoy día yo creo que no lo estamos cumpliendo. O sea en las calles no se ven 50 kilómetros por hora. Es mentira. Y la diferencia entre andar... ¿Por qué se redujo a 50 kilómetros por hora? Porque entre 50 y 60 kilómetros por hora aumenta muchísimo la probabilidad de muerte de una persona impactada a esa velocidad. Y lo mismo entre 40 y 50, es mucha la diferencia. Pero por eso se redujo en 10 kilómetros por hora. Claro, aunque de verdad poca y casi ninguna gente cumple con eso, al menos en las avenidas. Pero debiese controlarse. ¿Ah? Debiese controlarse. Sí, y multa. Sí, uno separa dónde están esos indicadores de velocidad y ninguno pasa 50. Lo cual es súper preocupante. Primero, porque no se cumpla. Segundo, porque todos sabemos que no se cumple y no se puede hacer nada o nadie puede hacer nada al respecto. Marion Urbina, directora de sustentabilidad de la Universidad Católica, con el casco de bicicleta y la mochila acá al lado del asiento. Muchísimas gracias por haber venido tan temprano.